Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora. En este caso voy a hacer una píldora de Word para explicar los tipos de tabulaciones, cómo hacer las tabulaciones tipo manualmente o cómo puedo hacerlas a través de unidades de medida. Lo primero que hay que decir es que para hacer una tabulación manual necesitamos tener la regla del documento habilitada. Para habilitar esta regla tenemos que ir a Vista y dentro de la pestaña de Vista aquí hay una casilla que pone regla. Este botoncito, esta casilla de verificación, activa y desactiva la regla. Para hacerlo manualmente, una tabulación, necesito que la regla esté activada. Voy a encontrar la regla en la parte superior y en la parte izquierda del documento. En la parte superior nos vamos a encontrar con lo que se llaman sangrías, ¿vale? Las sangrías son aquellos tipos de herramienta que nos van a permitir que el cursor, una vez que estemos en el documento, pueda mover ese cursor en un momento dado a una posición de la regla, ¿veis? Entonces cojo la sangría izquierda, que es el cuadradito, de esta especie como de reloj de arena, y esto me va a permitir que el cursor, cuando yo empiece a escribir, no empiece a escribir desde el margen, ¿vale? Margen izquierdo, sino que empiece a trabajar desde el punto donde yo le he marcado la sangría izquierda. En este caso sería en el centímetro 3. Y por otro lado, en la regla también tengo la sangría derecha. Esta sangría derecha lo que nos va a permitir es que el documento no termine en el margen, sino que termine, por ejemplo, en el centímetro 12. De tal manera que yo, al reducir los espacios de trabajo, si yo escribiera un texto ahora, entonces estaría diciéndole al texto, este texto que acabo de escribir, sería ponerlo en el margen, la sangría izquierda en el centímetro 3 y la sangría derecha en el centímetro 12 de la regla. Con esto tendría o podría ver cómo hacer que el documento no terminara en los márgenes. Esto sería una opción dentro de la regla. La otra opción dentro de la regla que podemos usar las tabulaciones. ¿Para qué se utiliza una tabulación y cómo se ponen en la regla? Pues las tabulaciones se utilizan cuando nosotros queremos escribir en la misma línea, queremos escribir tres palabras distintas, por ejemplo. Entonces, si yo aquí expongo nombre y quiero saber, quiero poner el primer apellido, entonces no puedo dejar espacios. Yo ahora mismo estoy dejando espacios con la barra de espacio porque esto queda como muy raro y muy mal a la hora de presentarlo. Entonces, lo que se hace normalmente es, si yo quiero escribir la segunda palabra aquí en el medio, necesito una tabulación. Para obtener las tabulaciones manuales, utilizo también de encima de la regla, aquí hay una L muy pequeñita en la esquina que me va a permitir poner los tipos de tabulaciones. Entonces, él me está marcando la tabulación izquierda, que es la L normal, y si le voy dando clics con el botón izquierdo del ratón, esta L se va a convertir en una T boca abajo. Esta se llama tabulación centrada o centrar tabulación. Si le doy otro clic, aparecerá la tabulación derecha. Si le doy otro clic, aparecerá la tabulación decimal. Y si le doy otro clic, aparecerá la tabulación de barra. Esos son los tipos de tabulaciones que hay. Tengo que elegir qué tipo de tabulación voy a usar. Yo, por ejemplo, voy a usar la tabulación izquierda, así que tengo que buscar esta L normal y una vez que tengo elegida el tipo de tabulación me voy a la regla, hago clic en el centímetro correspondiente, por ejemplo en el centímetro 7,5, hago clic en ese centímetro y ahora ya tengo una L puesta. Entonces, eso quiere decir que yo puedo saltar desde donde tengo puesta la palabra nombre, puedo saltar a la tabulación 7,5. ¿Cómo salto desde el texto a ese centímetro 7,5 en el que lo he puesto? Pues aquí tengo que utilizar la tecla del teclado el tabulador. Le doy al tabulador, fijaros que ya automáticamente me ha saltado al centímetro 7,5 y aquí podría poner apellidos, ¿vale? Fijaros que parte de una tabulación izquierda, quiere decir que escribe de izquierda a derecha, hacia la derecha. Eso es lo que hace, está escribiendo apellidos. Esta tabulación se puede mover. Si me he equivocado, si veo que queda un poco descentrado, pues directamente esta tabulación la puedo mover al 6, por ejemplo, aquí soltaría, entonces la L se quedaría marcada en el 6. Si quiero marcar una segunda tabulación, tendría que elegir qué tipo de tabulación voy a hacer. En este caso, haría una tabulación derecha, busco en los elementos de tabulaciones, lo he cambiado a la L que está invertida, pues le digo tabulación derecha, voy a mi regla, marco en 14,5, por ejemplo, y marco una L, que es una tabulación derecha. Eso quiere decir que ya tengo la tabulación establecida. ¿Cómo me voy desde apellidos? Por ejemplo, si quiero utilizar aquí el teléfono de la persona, pues doy a la tecla tabulador, aquí ya escribiría teléfono móvil de esa persona y ya tendría, fijaros, en la misma línea tendría tres palabras distintas. Y esto lo he hecho con una herramienta, voy a poner las marcas
que se llama mostrar todo, que es este botoncito de aquí, que es como una especie de corchea, ¿no? Pase de una corchea musical, pues esto se llama mostrar todo. Si yo hago mostrar todo, fijaros que el salto que yo le di con la tecla lo muestra con una flecha. Esta flecha, siempre que la puedo ver, sé que ahí hay una tabulación. Esa sería la manera de poner las tabulaciones manuales. Esto me va a permitir que cuando nosotros queramos escribir en este encabezado, por ejemplo, si me voy después de la palabra móvil, le doy a intro, entonces yo podré estar en la segunda línea. Fijaros, la segunda línea mantiene las tabulaciones que yo traigo de la primera línea. Aquí podría poner, por ejemplo, el nombre de Jorge. En apellidos podría ponerle, por ejemplo, Jorge Gómez. Y en el móvil, pues escribiría un teléfono móvil. Fijaros que todas ellas siguen la misma estructura de columnas, ¿no? Para eso están un poco esas tabulaciones. Luego hay otros tipos de tabulaciones que dependen de qué es lo que yo quiero escribir. Si quiero escribir un número, si quiero escribir un texto, eh, si va a tener ese número, va a tener decimal, no va a tener decimal. Una vez que tienes establecidas las tabulaciones, todas estas, que ahora mismo yo lo tengo en dos líneas, si yo marco estas dos líneas, puedo moverlas porque veo que apellido se me queda muy lejos, ¿veis? He marcado las dos líneas y ya directamente pues puedo acercarlo, puedo alejarlo. Esta, por ejemplo, la puedo acercar un poquito más. Si muevo la L de la regla, esto me permite, por eso digo que es manual, porque te permite jugar con esas tabulaciones. Si en algún momento tú quieres cambiar esas tabulaciones o quieres añadir más, pues simplemente tienes que ir a la regla e ir poniendo las tabulaciones que necesitas. Imaginemos que necesitamos la tabulación que se llama de barra. Pues entonces voy a mis tabulaciones, que son las Ls, que están aquí en la esquina, cojo la tabulación de barra y marco en el centímetro 4, marco una barra y en el centímetro 11 marco otra barra. De tal manera que ya tengo puestas las tabulaciones de barra dentro de mi listado. ¿Vale? Estos son los tipos de tabulaciones que podemos utilizar. Depende, ya digo, que depende de la lista. Vamos a hacer otra lista, pero en este caso, en vez de hacerlo con la regla, voy a hacerlo con la herramienta o el panel de tabulaciones. Voy a deshacer, voy a borrar los formatos, voy a borrar todo lo que es el contenido del documento, me quedo con un documento en blanco y empiezo de cero. ¿Cómo hago para abrir las tabulaciones si no quiero utilizar la regla? Pues tengo que ir a este botón, que es el de párrafo, configuración de párrafo, y si abro el panel de configuración de párrafo, lo que voy a abrir es el panel que se encuentra o que tenía antiguamente Word, y dentro de este panel podemos establecer diferentes cosas. Por ejemplo, una de las que podemos establecer, que ya hablaremos en otra píldora, de las sangrías, de alineaciones, interlineados, ese tipo de herramientas. Y aquí abajo a la izquierda tenéis tabulaciones, ¿veis? Es un botoncito de tabulaciones, abro tabulaciones, están vacías, ¿veis? No hay ninguna creada y yo desde aquí sí que puedo establecer primero mis tabulaciones antes de escribir. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un listado en el que ponga el nombre del empleado, quiero ponerle también el CIF del empleado y quiero ponerle el sueldo del empleado. Entonces, ¿cómo hago esas tres columnas? Pues establezco posiciones. Por ejemplo, la primera tabulación la voy a poner en el centímetro 2. Aquí escribo un 2 en la posición 2 centímetros. Aquí tengo que elegir qué tipo de tabulación va a ser. Va a ser una tabulación izquierda y le doy a establecer. Así que ya tengo aquí puesta la tabulación de izquierda. La segunda columna sería la del CIF. Yo aquí lo voy a poner, por ejemplo, en el centímetro 7. Marco posición 7. ¿Veis? Esto lo escribo. Le digo que va a ser centrada. ¿Vale? Pongo aquí tabulación centrada y le digo establecer. Y ya establecería la tabulación en el 7. Y por último, vuelvo a posición, borro y escribo la posición, que en este caso va a ser 13. Y en este caso voy a utilizar una tabulación decimal, ¿vale? Porque como lleva decimales, porque va a ser el sueldo, pues le pongo decimal. Establezco, le doy a establecer y ya tengo las tres tabulaciones. Fijaros que en ningún momento yo le di a aceptar. Estoy todo el rato en el panel, poniendo posiciones. Una vez que tengo posiciones hechas, yo lo que voy a hacer es aceptar y ya fijaros en la regla, se me han marcado las tres posiciones que yo he dicho, en el 2, en el 7 y en el 13. Como yo tengo el cursor en el margen, ¿ves? Yo tengo el cursor aquí, ¿cómo salto a la tabulación 2? Pues lo que he dicho antes. Tenéis que darle a la tecla de tabulador, aquí empezaría el nombre del empleado, le doy al tabulador, aquí aparecería el DNI y le doy al tabulador y me iría al 13 y aquí establecería cuál es el sueldo de la persona. Tengo tres columnas distintas, una en el centímetro 2. Esto es una tabulación izquierda. Tabulación centrada, fijaros que lo que hace es
poner el texto tanto a la izquierda como a la derecha, ¿vale? Y por último tengo la tabulación decimal, que en este caso lo he utilizado con un valor texto, pero en este caso yo lo tendría que utilizar para un valor numérico, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora. Una vez que tengo las tres columnas creadas, le doy a intro. Fijaros, el cursor me vuelve a la izquierda, tengo que dar el salto, tecla tabulador, aquí escribo el nombre, María, DNI, le pongo el DNI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con la letra A, y el sueldo, ¿cómo se establece el sueldo? Pues imaginemos que esta persona gana 1.457,87 y fijaros que lo que hace la tabulación decimal es dejarme la coma o el número entero a la izquierda y el decimal a la derecha de la coma. Por eso se utiliza este tipo de tabulaciones cuando son valores numéricos y van a llevar decimales. Si le doy a intro, vuelve a empezar, línea nueva, doy al tabulador, voy a poner aquí a Samuel, voy a ponerle el DNI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8B, le doy al tabulador, bueno, voy a cambiar esta A porque me la ha puesto mal, le doy al tabulador y aquí le pongo el sueldo, ¿vale? Le pongo, por ejemplo, que esta persona gana 1.245,70. ¿Veis? Siempre que se alinean las comas, se alinean directamente porque son decimales. Si una vez que ya tienes hechas las tabulaciones, quieres hacer alguna modificación en ellas, se pueden hacer de dos maneras. Lo que he dicho antes, puedo seleccionar todas mis columnas, es decir, mi tabla, y ahora mover la tabulación. Por ejemplo, esta que está en el 7, pues me interesa más que esté en el 7,5. Acordaos que esta es centrada, ¿vale? Escribe desde la izquierda a la derecha, y luego el sueldo también lo puedo mover un poquito. Solo el sueldo, ¿veis? Solo selecciono esta palabra sueldo y le pongo la tabulación. La muevo la tabulación, ¿vale? Aunque sea decimal, yo la puedo mover. Esto lo pondría como encabezado, le pondría negrita, por ejemplo, le pondría con el cubo de pintura, le pondría un fondo y aquí tendría directamente lo que es mi tabla establecida con pequeñas tabulaciones. ¿Vale? Bueno, quería enseñaros esto en esta píldora. Quería también que lo volveré a hacer en otra píldora para juntarlo un poco con otros elementos. Cualquier modificación o eliminación de la tabulación podéis hacerlo directamente desde la regla también. Si yo selecciono mi tabla y quiero quitar una tabulación, por ejemplo, imaginemos que quiero quitar esta tabulación decimal, quitaría la tabulación decimal, voy a seleccionar bien, quito la tabulación, se mueven todos los números, vuelvo a marcar mi lista y le vuelvo a establecer una tabulación. En este caso, podría poner, por ejemplo, poner una tabulación derecha, ¿vale? Que es la L invertida. Le doy a buscar la tabulación, esta es, le pongo en el 14, fijaros cómo se me recoloca, ¿veis? La lista se me recoloca, aunque yo quité la tabulación. Para quitar la tabulación, lo que hice fue arrastrar la tabulación hacia abajo, ¿vale? Hacia la hoja. Así se quita, marco en la regla y así se pone. Si queréis añadir una nueva tabulación y esa tabulación la queréis hacer con medidas, por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos crear una nueva columna, pues entonces tendría que volver a párrafo, volver al botón de tabulaciones y desde aquí podría establecer una nueva columna. Por ejemplo, si queremos establecer el apellido, por ejemplo, el apellido tendría que estar en el centímetro 5. Pues aquí establezco la posición 5, le digo que va a ser izquierda, voy a establecer, ya se me añade, ¿veis? Ya se me ha añadido, le digo aceptar y ya tendría aquí las tabulaciones. Se me ha recolocado todo porque solo tengo dos saltos. Tendría que darle aquí después de nombre, dar un salto para poner aquí apellidos, dar un salto después de María con el tabulador, tecla tabulador, ¿vale? Darle al tabulador para que me deje a Samuel también. Y las tabulaciones, como están muy cerca unas de otras, lo que tengo que hacer es seleccionar mi tabla, ¿vale? Y una vez que tengo seleccionada mi tabla, muevo el DNI, ¿veis? Solo muevo el DNI, esta tabulación centrada, la muevo un poquito para colocar bien la tabla y que ya estén todas las tabulaciones en el 2, una nueva que inicié en 5, que no la tenía y la acabo de añadir, una nueva en el 9,5 y otra nueva en el 14, ¿vale? Con esas cuatro tabulaciones, en vez de tres pasé a cuatro,
puedo hacer diferentes tipos de tablas. Bueno, espero que esta píldora os haya servido, hayáis visto más o menos cómo se pueden utilizar las tabulaciones, así básicamente. Y nada, espero que os sirva. Si sale alguna pregunta en los test, que sepáis que hay diferentes tipos de tabulaciones y que se pueden ir implementando dentro del documento. Nada más, muchas gracias y un saludo.